Hoy es jueves y los jueves estamos tomando un estudio muy importante del Espíritu Santo. Y yo sé que ya tengo casi como un mes o mes y medio enseñando y todavía no, o sea, hay más para enseñar, pero pareciera que hay un cierto desconocimiento en un sentido general en las iglesias en cuanto a el verdadero estudio, el verdadero significado, digamos, de lo que está en la palabra del Señor. Entonces, poquito a poco estamos tratando, yo con la ayuda del Señor, tratando de verlo de una manera más bíblica y que nosotros podamos estar contentos después de que la enseñanza ha terminado, porque es el Señor quien nos está ayudando, ¿verdad? Ahora voy a tomar un estudio muy importante en cuanto al Espíritu Santo en las cosas del futuro. Hemos hablado mucho y hay mucho material y cómo funciona el Espíritu Santo en las cosas del futuro. Por eso el título es El trabajo escatológico del Espíritu Santo. ¡Ay, escatológico! ¿Qué es eso, verdad? Escatológico. Si lo dividimos, escatología, o sea, en el griego significa la primera parte escatos y la última parte logos, que significa declaración ordenada. ¿De qué estoy hablando? De las cosas por venir. Entonces ya, pues lo escatológico puede quedarse en vuestras mentes, en vuestros corazones, y lo que vamos a hablar es de las cosas que están por venir y cómo influye el Espíritu Santo en estas cosas. Estuve leyendo el material de John MacArthur y no hay mucha referencia al respecto, porque es muy amplio todo, ¿verdad? Pero he tratado de buscar la mejor manera, porque este no es solamente el estudio que terminará con este tópico, pero el siguiente jueves también continuaré con esto. Entonces, lo que yo quiero aquí, y seguro lo tienen ahí visto, es el trabajo del Espíritu Santo en el tiempo de la tribulación. Ahora dirán, seguro habéis oído, hay muchas maneras de verlo, al menos 3, 4 maneras de ver este tema escatológico. Yo no quiero ir con cada una de ellas, solamente quiero enfatizar aquello pues que tengo que hacerlo y no enredarme un poquito más con más cosas. Entonces vemos aquí a la cruz. Y vemos que luego cuando el Señor se fue empieza la iglesia. Y la iglesia, pues, ¿cuándo terminará? No sabemos. Cuando venga el Señor, terminará ese tiempo. Y si yo digo, bueno, que esto que lo otro, tengo mi día, tengo mi fecha, esto no funciona así porque no encontramos en la Escritura. Luego, desde el punto de vista escatológico, pues va a venir un momento en que el Señor viene y nos lleva. Y esto se llama el rapto a los cristianos. Y cuando estemos con el Señor, la tierra va a vivir un tiempo horrible, asqueroso, terrible, que se llama la tribulación. La tribulación. Pongamos en mente entonces cómo va a trabajar el Espíritu Santo en el tiempo de la tribulación. Vemos que la tribulación, de acuerdo a lo que se lee en la Escritura, pues como son 7 años, los 3 años y medio primero es llamado la tribulación, que el anticristo, muy bonito, muy lindo, se presenta con muchas cosas, muchas maravillas, hace un pacto con Israel y muy bueno, pero ya luego a la mitad
de los 3 años y medio, hace una abominación desoladora. Quiere decir que abomina en el templo de Israel, y luego ya empieza a sacar sus garras, y entonces eso ya se llama la gran tribulación. Y ahora, ¿qué hacemos entonces? Pensamos entonces del trabajo del Espíritu Santo, porque aquí dice salvación en el tiempo de la tribulación. Muchos me han dicho, pero pastor, ¿cómo va a haber salvación en el tiempo de la tribulación cuando todos los cristianos se han ido? Ya, y el Espíritu Santo también se ha ido con los cristianos. Luego, cuando se está con el Señor, este tiempo horrible es en la tierra, se vuelve con el Señor, volvemos con el Señor para estar en el reino milenial y luego ya la eternidad. Entonces, pues, lo que yo quiero decirles ahora, eso es lo que le he dado un resumen a ustedes, porque me gusta dar un resumen. Entonces, el libro de Apocalipsis nos ayuda a entender a este estudio, ya que estamos mencionando específicamente el tiempo de la tribulación, y aquí hay bastante información al respecto en este libro. Hay mucha información. Y el libro de Apocalipsis se divide en 3 diferentes tiempos. Del capítulo 1 al capítulo número 3 se habla de las iglesias, ¿verdad? Las 7 iglesias y todo lo que el Señor ha manifestado a estas 7 iglesias que estaban en Turquía. Y de ahí en adelante, ya del capítulo 1 al 3, cuando entra al 4, ya no se menciona en absoluto a la iglesia. Entonces, muchos estudiosos dicen, eso significa pues que ha venido el Señor y se ha llevado a todos los cristianos. Entonces, empieza el tiempo de la tribulación, y cuando vemos en el libro de Apocalipsis, lo vemos del capítulo 4 hasta el capítulo 19, toda esa descripción de la tribulación, con las trompetas, con los sellos, con las copas, todas las cosas nosotros lo vemos. Y entonces, pues, eso es lo que vemos. En primer lugar, la primera parte del libro de Apocalipsis, capítulo 1 al 3, habla de la iglesia, y del capítulo 4 al 19 habla de la tribulación, de lo que nosotros estamos ahora enfatizando, porque el tema importante es cómo trabaja el Espíritu Santo en este tiempo. Luego, en el libro de Apocalipsis, del capítulo 20 al 22, ya describe otras cosas. Por ejemplo, el relato de los acontecimientos finales, que yo he pasado un tiempo predicando sobre el cielo, ¿os acordáis? Como 3 meses más o menos, y hemos hablado mucho lo que dice el capítulo 20 hasta el capítulo 22. Satanás es atado por 1000 años, y también hay una rebelión que es aplastada por Dios mismo, como lo muestra en el capítulo número 20, y también se nos relata todas las cosas nuevas que serán hechas, el nuevo cielo, la nueva Jerusalén, y la promesa de la manifestación de la venida de Cristo en un tiempo breve. Y vemos en el capítulo 22, dice el Señor, ven pronto, ven. Bueno, entonces ahora quiero destacar el trabajo del Espíritu Santo en el periodo de la tribulación, que son de 7 años. Es ese tiempo de 7 años dividido en 2. La tribulación, como está mencionado aquí, a ver si alguien puede ver Mateo 24, 9, por favor. Necesita más frío, ¿verdad? ¿O está bien? Bueno. Mateo 24, 9. Alguien que lo lea para una mejor ayuda, y Apocalipsis 11, versículo 2 al 3. ¿Leo, pastor? Sí, muy bien. Entonces
seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Que dijo, habrá tribulación, ¿verdad? Llegará la tribulación. Tribulación. Apocalipsis 11, del 2 al 3. A ver, vamos a ver, Jordi. Apocalipsis 11, del 2 al 3. Apocalipsis 11. Del 2 al 3. Sí. Pero el patio que estaba fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de silicio. Pues si 1270 días son 3 años y medio, Sí. ¿verdad? Luego habla de no solamente de la tribulación, sino de la gran tribulación donde Satanás empieza a sacar, donde el anticristo saca sus garras ya, y después de haber hecho la abominación desoladora a los 3 años y medio, y vemos entonces los 3 años finales y medio de la manifestación del anticristo en contra de Israel, en contra de Dios, en contra de los que se convierten al Señor. A ver, hermana Gina, Mateo 24, 21 y Romina, Apocalipsis 20, versículo 4. Y ahí ya vamos a encontrar algo que se refiere a esto. Mateo 24, 21. Ajá. Habrá entonces gran tribulación. Lo que ella leyó, habrá tribulación. Lo que estás leyendo es gran tribulación. ¿Y qué es lo que dice? Perdón por interrumpirte. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Apocalipsis 20, el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Eso se refiere a la gran matanza de los cristianos y pues eso es lo que está escribiendo. Como os dije, a la mitad de los 7 años el anticristo hará una obra abominable en el templo de Israel, sacrificando a la imagen de la bestia, tal como lo predijo el profeta Daniel. No lo estoy inventando yo. Hermano Paco, si puedes leer Daniel 11:31, y hermano Lucho, si puedes leer Mateo 24:15. Las palabras mismas del Señor Jesús, pero que dice primero Daniel 11:31. Daniel, capítulo 11, versículo 31, hacia el final, dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. La abominación desoladora. Luego vemos Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Está correlacionando. También hay una cita en 2 de Tesalonicenses 2. Ah, bueno, eso está para el tema. Sí, está muy bien. Entonces, pues, el anticristo muy astuto, muy inteligente, hace un pacto con Israel, todo el mundo dice qué bello este hombre, qué precioso, pero luego rompe ese pacto y hará lo que le viene en gana. Entonces, vamos a seguir hablando sobre la acción del Espíritu Santo en este tiempo. Porque como estamos hablando mucho sobre el Espíritu Santo, pues estoy hablando del Espíritu Santo en la profecía. Y entonces, su influencia en el periodo de la tribulación. ¿De qué manera actuará el Espíritu Santo durante este tiempo horroroso que vivirán los incrédulos?
Ahora vamos con lo que quería enfatizar el hermano Jordi. Veamos lo actual. Lo actual. Todavía estamos aquí. Eso es lo actual. En el tiempo en que el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia en segunda de Tesalonicenses, también podemos decirle el tiempo actual, porque todavía el Señor Jesús no había venido en ese tiempo. Entonces, el tiempo actual, esto se entiende cuando hablamos de la iglesia durante el tiempo del apóstol Pablo y ahora en nuestros tiempos. La iglesia del Señor Jesús aún está presente en este mundo. ¿Por qué no estamos en la presencia del Señor todavía? Porque no hemos muerto, sí, luego porque resucitaremos. Pero voy a hacer una pregunta, ¿qué impide? Vamos a 2 de Tesalonicenses 2, del 7 al 8, y a ver, Flavius, por favor lee esto muy alto, muy lento y palabra por palabra para poder asimilar todo lo que está escrito aquí. 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, del versículo 7 al 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Para. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Vuelve a leerlo otra vez. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Sigue, por favor. Hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces Se ha quitado del medio. Algo está impidiendo a muchas cosas. Ya, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Muy bien. Entonces vemos aquí una identidad. Mejor dicho, lo que al presente detiene. El apóstol Pablo escribe a los cristianos en Tesalónica sobre la manifestación del hombre de pecado, el anticristo, porque os habéis leído lo que está escrito aquí, que ha de venir. Pero primero ha de venir el Señor Jesús en su segunda venida. Vamos a leer, pues, capítulo 2, del 1 al 12, yo voy a leer, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, los cristianos de Tesalónica deberían saber, porque ustedes saben lo que lo detiene. Pregunto a la iglesia, ¿sabéis lo que lo detiene? Veamos, vamos a seguir. Dice, ¿no os acordáis que, versículo 5, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. A su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿verdad? Este mundo está llenando de tanta iniquidad ya. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Quisieron la maldad, pues adelante. Toma, a por ella, eso, a por ella. Entonces, vemos nosotros que este tiempo es lo que estoy manifestando, que el apóstol Pablo está hablando a estos cristianos que estaban asustados. Uy, el día del Señor viene ya, o ya está ya el día del Señor. Y es un tiempo de juicio que vendrá mucho más tarde. Pero él les explica que algo lo detiene. Los creyentes en Tesalónica creían erróneamente que estaban ya viviendo en el día del Señor. Para corregir esta mala interpretación, Pablo declara que ellos no podían estar viviendo en ese momento, ya que el día no podrá llegar hasta que el anticristo se manifieste. ¿Qué es lo que lo está deteniendo? Bueno, ella se ha adelantado. Ella se ha adelantado y ha hecho bien en adelantarse, quizá para ahorrar un poco de tiempo. Pero hay ciertas ideas que todavía algunos están pensando qué podría hacer. La manifestación del hombre de perdición está siendo impedida por algo, y cuando este algo actúe, entonces ya vendría este hombre de pecado, este inicuo, cuyo advenimiento es por la obra de Satanás. En estos momentos que vivimos, aún no se ha manifestado el anticristo, o está ya aquí. ¿Qué lo impide? ¿Y qué sucederá cuando lo que impide ya no esté presente? De acuerdo a la escatología, hay una manera de verlo en cuanto al rapto. Viene el Señor y luego viene el rapto. Hay otros que dicen será a la mitad de la tribulación, será después de la tribulación. No voy a hablar de ese tema porque va a tomarme mucho y no quiero confundirles. Entonces vemos aquí que viene el rapto, viene el Señor y nos lleva. ¿Qué referencia bíblica tenéis para eso? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. El que lo encuentra, Primera Tesalonicenses. Y leerlo así porque está clarito. Del 13 al 18. A ver, vamos, queremos exactamente, a ver. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. De nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Sigue. Porque el Señor mismo, con voz de mando, Eso. con voz de arcángel, Con trompeta de Dios. descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahí está la palabra, arrebatados juntamente con el Señor. En las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, Alentaos los unos a los otros. qué alegría, ¿verdad? No tengas miedo. Ay, no. Entonces vemos, sigo yo con el Espíritu Santo. Sigo con la influencia del Espíritu Santo. ¿Cuándo va a actuar el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que está deteniendo a la venida del anticristo? Esta es una buena pregunta y tiene su respuesta. Pero antes veremos lo que algunos piensan erróneamente al respecto. Algunos piensan que algunos sostienen que lo que impedía era el emperador romano en ese tiempo. Bueno, ya ha pasado mucho tiempo y de esto y los emperadores y todo ya no existen. Otros dicen lo que impide, un momentito, lo que impide
otros piensan que lo que está impidiendo es el gobierno humano con sus leyes. Pero los gobiernos humanos permanecen o sea, no permanecen y va cambiando y cambiando y cambiando todo. Hay otra idea. Ya sé lo que lo detiene, es Satanás mismo. Satanás mismo es lo que le está deteniendo. Satanás no tiene control de los designios de Dios. Esa es la respuesta. Más bien Satanás obedece a lo que Dios, a los designios de Dios. Es parte del plan. Exactamente. Una cuarta interpretación, ya vamos llegando. Una cuarta interpretación es el punto de vista de que el que lo detiene es la iglesia. Lo que lo tiene es la iglesia. La iglesia es usada por Dios para impedir la completa manifestación del maligno en esta edad presente. Pero el que efectivamente lo detiene no es el creyente, sino el que está dentro del creyente. Este es el comentario de Dwight Pentecost y de otros más. Si lo que detiene no son estas cuatro afirmaciones, ¿cuál es la respuesta más concreta y verdadera? La pregunta no es qué es lo que detiene, sino quién lo detiene. La quinta interpretación es la que sostiene que el que impide, el que detiene es el Espíritu Santo, y vamos a ver por qué razones. Para lograr cumplirse los planes de Dios, no puede ser algo o alguien que es un ser humano ni diabólico entonces. Por el contrario, tiene que ser un miembro de la deidad, y el que impide debe ser divino y eterno. Ya estamos entrando, ¿verdad? Rápido captaste. 2. La era de la iglesia comenzó con el advenimiento del Espíritu Santo. ¿Sabemos eso? En Pentecostés, ¿sabemos que empezó? Sí, y cerrará con el reverso del Pentecostés, de Pentecostés, es decir, la renovación del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que ya no existirá más el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es eterno. Ahora ya vamos entrando más a la influencia del Espíritu Santo. Por simple eliminación de las anteriores ideas mencionadas, el Espíritu Santo tiene que ser lo que lo impide. Tiene que ser un poder divino y no humano. Todas las demás sugerencias están tan lejos de llegar a estos planes de Dios, como dice otro teólogo, Stanton. Bueno, esto es lo actual. ¿Por qué es lo actual? Porque todavía estamos vivos aquí y no hemos ido. Y el Espíritu Santo está en nosotros y sabemos que alguien lo está impidiendo. ¿Qué es lo que está impidiendo? El Espíritu Santo. Entonces quiero hablar sobre el asunto lo profetizado. Lo profetizado es la manifestación plena del anticristo y su terrible influencia al mundo incrédulo. Ya os he leído lo que va a hacer en 2 Tesalonicenses, os he leído del 7 al 12, ya os he leído todo lo que va a hacer. Eso también tiene que ver con los que se conviertan a Jesús en el tiempo de tribulación. Aquí vemos, se va la iglesia, también va a haber salvación en el tiempo de tribulación. Por ejemplo, vamos a ver, tú tienes un familiar que tú le has hablado de Cristo y te dice, fuera, no quiero hablar nada contigo, fuera, fuera, fuera. Y entonces, cuando viene el rapto, se queda aquí y dice, wow, aquí hay algo sumamente importante que he dejado de lado, y acepta al Señor por la influencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todavía está vigente en la salvación. Entonces, eso es lo que vemos nosotros. Una vez más, siendo que el Espíritu Santo es el que impide la presencia del anticristo, no significa que luego no esté operante aún en la salvación en este tiempo de tribulación. Entonces, veamos no solamente lo profetizado, sino su acción salvadora en el periodo de tribulación. Antes de continuar, existe una idea casi generalizada
sobre la acción del Espíritu Santo en el tiempo de tribulación. Escuchad, si la iglesia consiste, ya lo levantaré ya, si la iglesia consiste solo de aquellos que han sido redimidos en el intervalo entre Pentecostés y el traslado de la iglesia, entonces ya no estará tampoco el Espíritu Santo. Entonces la iglesia llevada por el Señor Jesús mostrará la inexistencia de los cristianos en el tiempo de la tribulación y por consiguiente no habrá la manifestación del Espíritu Santo y nadie podrá ser salvo. No sé, yo les dije anteriormente lo mismo. ¿Qué vamos a hacer si ya se va la iglesia y nosotros tenemos el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo no va a funcionar en el tiempo de tribulación, es lo que muchos piensan. Pero no debemos desestimar el trabajo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es eterno. Convence de pecado. Ajá. Precisamente en Venezuela, un hermano estaba muy creído, me dice, pastor, ¿cómo es posible que haya salvación en el tiempo de tribulación? No puede haber, los cristianos se van ya. Y le digo, no desestimes el trabajo del Espíritu Santo, porque aquí estamos viendo cómo va a ir actuando estas cosas. Cabe hacer recordar que la presencia del Espíritu Santo es eterna y los que son salvos durante este periodo serán influenciados por el trabajo del Espíritu Santo, que su trabajo es el de ¿qué? De convencer al incrédulo de su condición pecaminosa. Buenas noticias. Buenas noticias. Aún en ese tiempo las personas pueden ser salvas. Esto lo hace el Espíritu Santo aún en el tiempo de la tribulación. También vemos a los 144,000 siervos judíos sellados por Dios que van a predicar en el Evangelio durante este tiempo. Van a predicar. Y la descripción de los salvos en este tiempo será también por la influencia redentora del Señor Jesús, quien derramó su sangre. ¿Qué es lo que vemos en el libro de Apocalipsis cuando dicen, ¿hasta cuándo, Señor, estas cosas pasarán? Y son los que han sido matados en el tiempo de la tribulación. Podemos ver esto, Apocalipsis 7, 14. A ver, un voluntario. Lisandro, a ver. Apocalipsis 7, 14. Luego... Jocelyn, puro Apocalipsis, sería capítulo 12, 17, y alguien más, muy bien, Verónica, Apocalipsis 14, 4, voy a repetir, Apocalipsis 7, 14, luego capítulo 12, 17, luego capítulo 14, versículo 4. Sí. 17:14. Dice, yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén, qué bendición. También en este tiempo el Espíritu Santo va a trabajar y las personas van a ser salvas. Nuevamente, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Son los creyentes? Ya, eso es verdad. ¿O hay más? Bueno, capítulo 14, versículo 4. Estos son los que se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. 14, 4. Ah, perdón. Hola, rojas. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Aquí se está refiriendo a estos 144,000 que van a ser los que predican el Evangelio. Entonces, la salvación es por la obra del Espíritu Santo. Él no estará morando como lo hace ahora, pero seguirá obrando en la regeneración en este tiempo de angustia.
y tiempo terrible de la tribulación. Habrá una salvación personal, una salvación también nacional por el pueblo de Israel, y habrán bendiciones milenarias. A ver, leer esto, y con esto termino, y puedo hacer un repaso si queréis, listo para las preguntas, y siempre pidiendo al Señor que me ayude a responderlas. Y no estoy diciendo, mira, aquí estoy, pregunta, y ya está, no hay problema. No. Siempre cuando me preguntan, tiemblo, porque digo, Señor, ayúdame. A ver, Apocalipsis 7, versículo 9, de esa salvación personal. A ver, hermana Gina y Romina, y al versículo 14 entonces, de Apocalipsis 7. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Ve? Habrá gente redimida uno por uno, ¿verdad? Versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bueno, no leer 14:4 porque ya lo leyó Verónica. Entonces, habrá una salvación nacional del pueblo de Israel. Hermano Jordi, Romanos 11, del 25 al 29. Habrá una salvación nacional del pueblo de Israel. Julio, perdón, Romanos 11. 11, del 25 al 29. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que aconteció a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. Amén. Entonces está hablando de esa salvación nacional del pueblo de Israel, y también habrán bendiciones milenarias durante este tiempo del milenio. Apocalipsis 20, versículo 4, hermano Paco, Apocalipsis 20, versículo 4 y 10. Apocalipsis 20, versículo 4, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vaya bendiciones, ¿verdad? Muy bueno, muy bien. Un momentico esto. A ver. Un resumen de 2 minutos. Lo que estamos hablando es sobre el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trabaja en el futuro también, para el futuro, ¿verdad? Y entonces lo hace durante también el tiempo de tribulación. Ya habíamos hablado, la iglesia, aquí el Señor Jesús da su vida, ¿verdad? Asciende a los cielos, empieza la iglesia, no sabemos cuándo va a terminar la iglesia, pero vendrá un tiempo en que viene el rapto, los cristianos son llevados, y mientras están con el Señor en el tribunal de Cristo y todo, este mundo horrible y asqueroso va a estar peor todavía, sufriendo durante el tiempo de la tribulación con la influencia del anticristo, y está dividido en 3 años y medio al principio y 3 años y medio. ¿Cuánto es 3 años y medio más 3 años y medio? Son 7 años, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor Jesús habló de la tribulación, que es al principio de aquí, y luego de la gran tribulación, que es al final. Y el anticristo hará una abominación desoladora, imitando a lo que hizo Antíoques y lo que hizo Tito.
70 después de Cristo. Entonces, luego volvemos con el Señor y vamos a estar en el milenio y luego ya eternidad para el creyente. Y la influencia del Espíritu Santo de este tiempo es importante. Ahora no estamos en el tiempo de tribulación, pero cuando llegue algo, por ahora algo lo está impidiendo. ¿Qué es lo que está impidiendo por ahora? El Espíritu Santo. Entonces, cuando se vaya, pues todavía el Espíritu Santo estará trabajando aquí en la salvación en el tiempo de la tribulación. Y eso es lo que está en mi corazón, lo que pues quería explicarles. Hay otras maneras que otros lo ven teológicamente, pero no tengo tiempo para explicar más cosas y esto es lo que se presenta.